Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al canal. Comenzamos nueva aventura con el libro tibetano de los muertos. Durante toda la primera parte del libro, la introducción, el autor hace mucho hincapié en la importancia de prepararnos para la vida, pero también para la muerte, y de esto último es de lo que va el libro. Así que te invito a quedarte si te interesa todo este asunto de cómo me puedo preparar para cuando me llegue la hora de la muerte, porque eso es algo que nos va a llegar indiscutiblemente a todo el mundo. Si aún no te has suscrito al canal, esta es tu oportunidad. Activa campanita de notificaciones para que te mantengas al tanto de las últimas novedades. Nací en Tíbet y a los 6 meses ingresé en el monasterio de mi maestro Jamyam Khyentse en la provincia de Kham. En Tíbet tenemos la especial tradición de buscar las reencarnaciones de los grandes maestros que han fallecido. Se los elige de pequeños y se les da una educación especial con objeto de prepararlos para que sean los maestros del futuro. A mí me impusieron el nombre Sogyal, aunque todavía habría de pasar algún tiempo para que mi maestro me reconociera como encarnación de Tertön Sogyal, renombrado místico que había sido uno de sus propios profesores y maestro del 13º Dalai Lama. Mi maestro era alto para lo que es corriente entre los tibetanos, y su cabeza siempre parecía destacar sobre las demás en una multitud. Tenía el cabello plateado muy corto, unos ojos amables que brillaban de humor y unas orejas largas como las de Buda. Pero lo que más llamaba la atención en él era su presencia. Su mirada y su porte revelaban que era un hombre sabio y santo. Tenía una voz bien modulada, grave y cautivadora, y cuando enseñaba solía echar la cabeza ligeramente hacia atrás y las enseñanzas fluían de su boca en un torrente de elocuencia y poesía. Y con todo respeto e incluso admiración reverente que suscitaba, había humildad en todo lo que hacía. Jamyam es el fundamento de mi vida y la inspiración de este libro. Fue la encarnación de un maestro que transformó la práctica del budismo en nuestro país. En Tíbet nunca era suficiente llevar el nombre de una encarnación. Siempre había que ganarse el respeto mediante el propio saber y la propia práctica espiritual. Mi maestro se pasó años en retiro y se cuentan muchos relatos milagrosos sobre él. Sus conocimientos y su realización espiritual eran profundos, y con el tiempo llegué a descubrir que era como una enciclopedia de sabiduría y conocía la respuesta a cualquier pregunta que pudieran formularle. En Tíbet había muchas tradiciones espirituales, pero Jamyam era reconocido como una autoridad en todas ellas. Para todos aquellos que lo conocieron o oyeron hablar de él, era la personificación del budismo tibetano, un ejemplo viviente de cómo podía llegar a ser quien comprendiera las enseñanzas y completara su práctica. He oído decir que mi maestro
afirmó que yo contribuiría a continuar su obra y ciertamente siempre me trató como si fuera su propio hijo. Pienso que lo que he podido lograr hasta ahora en mi trabajo y el público al que he podido llegar es la maduración de la bendición que me dio. Mis primeros recuerdos son de él. Él fue el entorno en que me crié y su influencia dominó mi niñez. Fue como un padre para mí. Me concedía todo lo que le pedía. Su consorte espiritual, Kandro Sering Chodron, que es también mi tía, solía decir: no molestes a Rinpoché, a lo mejor está ocupado. Pero yo siempre quería estar a su lado y él se alegraba de tenerme cerca. Constantemente lo atosigaba con toda clase de preguntas y él siempre me respondía con paciencia. Yo era un chico travieso. Ninguno de mis tutores conseguía inculcarme disciplina. Cuando pretendían pegarme, corría a esconderme detrás de mi maestro. Allí agazapado, me sentía orgulloso y satisfecho de mí mismo. Él se limitaba a reír. Hasta que un día, sin que yo lo supiera, mi tutor fue a hablar con él y le explicó que por mi propio bien, la cosa no podía continuar así. La siguiente vez que fui a esconderme, mi tutor entró en la sala. Hizo 3 postraciones ante mi maestro y me sacó a rastras. Recuerdo que mientras me sacaba de la habitación, me pareció muy extraño que no le tuviera miedo a mi maestro. Yanyan Kyensé vivía en la sala en que su anterior encarnación había tenido sus visiones y puesto en marcha el resurgir de la cultura y la espiritualidad que se extendió por todo el Tíbet oriental durante el siglo pasado. Era una sala maravillosa, no especialmente amplia, pero con una atmósfera mágica, llena de libros, pinturas y objetos sagrados. La llamaban el cielo de los Budas y la sala de la transmisión de poderes. Y si hay algún lugar de Tíbet que recuerdo bien, es esa habitación. Mi maestro se sentaba en un asiento bajo, hecho de madera y tiras de cuero, y yo me acomodaba a su lado. Me negaba a comer si no era de su tazón. En el pequeño dormitorio contiguo había una galería exterior, pero siempre estaba a oscuras y siempre había una tetera hirviendo sobre el fogoncito del rincón. Por lo general, yo solía dormir en el cuarto de mi maestro, en una cama pequeña situada a los pies de la suya. Un sonido que nunca podré olvidar es el tableteo de las cuentas de su mala, su rosario budista, mientras él susurraba sus oraciones. Cuando me iba a acostar, él estaba allí, sentado y practicando, y cuando despertaba en la mañana, lo encontraba ya despierto, sentado y practicando de nuevo, rebosante de bendiciones y poder. Cuando abría los ojos y lo veía, me inundaba una cálida y reconfortante sensación de dicha. Tal era el aura de paz que lo envolvía. A medida que fui haciéndome mayor, Yanyan Kyensé me hacía presidir ceremonias mientras él desempeñaba el papel de director de los cantos. Yo era testigo de todas las enseñanzas e iniciaciones que daba a otros,
Pero más que los detalles, lo que recuerdo ahora es la atmósfera. Para mí era el Buda, de eso no tenía ninguna duda, y todos los demás también lo reconocían. Cuando daba iniciaciones, sus discípulos quedaban tan abrumados de pasmo reverencial que apenas se atrevían a mirarlo a la cara. Algunos lo veían verdaderamente bajo la forma de su predecesor o como diferentes Budas y Bodhisattvas. Todos lo llamaban Rinpoche el Precioso, que es el título que se concede a un maestro, y cuando él estaba presente, ninguno de los demás maestros recibía esa denominación. Su presencia era tan imponente que muchos lo llamaban afectuosamente el Buda primordial. Sé que si no hubiera conocido a mi maestro, yo sería una persona completamente distinta. Con su calidez, su sabiduría y su compasión, encarnaba la verdad sagrada de las enseñanzas. Cada vez que comparto con otros esa atmósfera de mi maestro, pueden percibir la misma sensación profunda que despertaba en mí. ¿Qué fue, pues, lo que inspiró en mí Yang Yang Khyentse? Una inconmovible confianza en las enseñanzas y la convicción de la esencialísima importancia del maestro. Toda la comprensión que pueda tener hoy, sé que se la debo a él, y eso es algo que nunca podré pagarle, pero que puedo transmitirlo a otros. Durante mi juventud en Tíbet, vi la clase de amor que Yang Yang Khyentse irradiaba en la comunidad, sobre todo cuando guiaba a los moribundos y a los muertos. En Tíbet, un lama no era solo maestro espiritual, sino también sabio, terapeuta, párroco, médico y sanador espiritual, dedicado a ayudar a los enfermos y a los moribundos. Más tarde, llegué a aprender las técnicas concretas para guiar a los moribundos y a los muertos, siguiendo las enseñanzas relacionadas con el libro tibetano de los muertos. Pero las lecciones más importantes que aprendí sobre la muerte y la vida las obtuve contemplando a mi maestro cuando guiaba a los moribundos con infinita compasión, sabiduría y comprensión. Rezo para que este libro transmita al mundo algo de su gran sabiduría y compasión, y para que gracias a ellas también usted, esté donde esté, pueda sentirse en presencia de su mente de sabiduría y encontrar una conexión viva con él. Capítulo 1. En el espejo de la muerte. Mi primera experiencia de la muerte se produjo cuando yo tenía unos 7 años. Nos disponíamos a dejar las tierras altas del este para viajar al Tíbet central. Santem, uno de los asistentes personales de mi maestro, era un monje maravilloso que fue muy bueno conmigo durante mi niñez. Tenía una cara resplandeciente, rolliza y redondeada, siempre a punto de esbozar una sonrisa. Debido a su buen carácter, era el favorito de todos en el monasterio. Mi maestro daba cada día enseñanzas e iniciaciones y dirigía prácticas y rituales. Al terminar la jornada, yo solía reunir a mis amigos
y organizaba una pequeña representación teatral en la que ponía en escena los acontecimientos de la mañana, y era Santem quien me prestaba siempre las vestiduras que había utilizado mi maestro durante el día. Jamás me negaba nada. Pero entonces Santem cayó enfermo repentinamente y pronto se hizo evidente que no iba a vivir. Tuvimos que aplazar la partida. Nunca olvidaré las 2 semanas que siguieron. El rancio olor de la muerte lo cubría todo como una nube, y cada vez que pienso en aquellos días, vuelvo a sentir ese olor. El monasterio estaba saturado de una intensa conciencia de la muerte. Sin embargo, la atmósfera no era en absoluto morbosa ni de temor. En presencia de mi maestro, la muerte de Santem cobraba un significado especial. Se convertía en una enseñanza para todos nosotros. Santem permanecía acostado junto a la ventana de un pequeño templo situado en la residencia de mi maestro. Yo sabía que estaba muriéndose. De vez en cuando iba a verlo y me sentaba un rato a su lado. Por entonces, Santem ya no podía hablar y me impresionaba el cambio que había experimentado su rostro, ya macilento y demacrado. Comprendí que iba a dejarnos y que no volveríamos a verlo más. Me sentía profundamente triste y solitario. La muerte de Santem no fue fácil. El sonido de su laboriosa respiración nos seguía por todas partes y podíamos oler la descomposición de su cuerpo. El monasterio se hallaba sumido en un silencio abrumador, roto únicamente por sus estertores. Todo estaba centrado en Santem. Sin embargo, aunque había tanto sufrimiento en su prolongada agonía, todos nos dábamos cuenta de que en lo más hondo tenía paz y confianza interior. Al principio no podía explicármelo, pero enseguida comprendí de dónde procedía esa sensación, de su fe y su preparación y de la presencia de nuestro maestro. Y aunque seguí estando triste, supe entonces que si nuestro maestro estaba allí, todo acabaría siendo para bien, pues él podría guiar a Santem hacia la liberación. Más tarde, llegué a saber que todo practicante sueña con morir ante su maestro y con tener la buena fortuna de ser guiado por él en el trance de la muerte. Mientras Yanyan Khyentse guiaba serenamente a Santem a su muerte, le iba explicando una por una todas las fases del proceso por el que estaba pasando. Me asombraban la precisión de sus conocimientos y su confianza y serenidad. Cuando estaba presente, su serena confianza tranquilizaba aún a la persona más angustiada. En aquellos momentos, Yanyan Khyentse nos revelaba su intrepidez ante la muerte. No es que se tomara jamás la muerte a la ligera. A menudo nos decía que él le tenía miedo y nos recomendaba que no nos la tomáramos de un modo ingenuo o complaciente. ¿Qué era entonces lo que le permitía afrontar la muerte de una manera tan solemne y al mismo tiempo tan libre de cuidados, tan práctica
pero tan misteriosamente despreocupada? Esta pregunta me fascinaba y me absorbía. La muerte de Samten fue una conmoción para mí. A los 7 años de edad, vislumbré por primera vez el enorme poder de la tradición en que se me estaba instruyendo y empecé a comprender el sentido de las prácticas espirituales. La práctica había conferido a Samten la aceptación de la muerte, así como una clara comprensión de que el sufrimiento y el dolor pueden formar parte de un profundo proceso natural de purificación. La práctica había conferido a mi maestro un conocimiento completo de lo que es la muerte y una tecnología precisa para guiar a las personas en ese trance. Tras la muerte de Samten, partimos hacia Lhasa, la capital de Tíbet, emprendiendo un arduo viaje de 3 meses a lomo de caballo. Desde allí, proseguimos nuestra peregrinación hacia el Tíbet central y meridional, hacia los lugares sagrados de los santos, reyes y letrados que introdujeron el budismo en Tíbet. Mi maestro era emanación de muchos maestros de todas las tradiciones y a causa de su reputación, recibía una tumultuosa bienvenida allí donde iba. Aquel viaje fue sumamente emocionante para mí. Los tibetanos se levantan temprano con objeto de aprovechar plenamente la luz del día. Nos acostábamos al caer la noche y nos levantábamos antes del alba para que los yaks que transportaban la carga pudieran ponerse en marcha con la primera luz del amanecer. Se desmontaban las tiendas y las últimas que permanecían en pie eran la de la cocina y la de mi maestro. Siempre se adelantaba un explorador con la misión de elegir un buen lugar para las tiendas hasta la mañana siguiente. A mí me gustaba acampar a orillas de algún río y escuchar el rumor del agua, o sentarme dentro de la tienda y escuchar el chapaleteo de la lluvia en el techo. Éramos un grupo pequeño de unas 30 tiendas en total. Durante el día, yo montaba un caballo de color dorado al lado de mi maestro. Mientras cabalgábamos, él me daba enseñanzas, contaba historias, practicaba y componía diversas prácticas especialmente para mí. Un día, cuando nos acercábamos al lago sagrado de Yangdrok-so y divisábamos ya el resplandor turquesa de sus aguas, otro lama de nuestro grupo, Lama Seten, empezó a morir. La muerte de Lama Seten fue para mí otra sólida enseñanza. Este lama había sido el tutor de la esposa espiritual de mi maestro, que en la actualidad todavía vive. Son muchos quienes la consideran la más destacada practicante de Tíbet, una maestra oculta que, en mi opinión, personifica la devoción y enseña mediante la sencillez de su presencia amorosa. Lama Seten era un personaje enormemente humano, como un abuelo de todos. Tenía más de 60 años, era alto, de cabellos grises e irradiaba una bondad espontánea. También era un consumado practicante de la meditación, y el mero hecho de estar junto a él suscitaba en mí una sensación de paz y serenidad. A veces me regañaba y entonces le tenía miedo, pero a pesar de sus momentos de severidad, nunca perdía su talante afectuoso.
Lama Seten murió de una forma extraordinaria. Aunque había un monasterio cercano, se negó a ir allí, diciendo que no quería darles el trabajo de deshacerse de su cadáver. Así pues, nos detuvimos y levantamos las tiendas en círculo, como de costumbre. Kandro cuidaba y atendía a Lama Seten, puesto que era su tutor. Ella y yo éramos las únicas personas que había en su tienda cuando de pronto el lama la llamó a su lado. Tenía la costumbre de llamarla cariñosamente Ami, que en su dialecto natal significa hija mía. Ami, le dijo con ternura, ven aquí. Ha llegado el momento. No tengo más consejos que darte. Estás bien como estás. Estoy contento de ti. Sirve a tu maestro tal como has venido haciéndolo. Ella se giró de inmediato para salir corriendo de la tienda, pero él la cogió por la manga. ¿A dónde vas?, le preguntó. Voy a llamar a Rinpoché, respondió ella. No lo molestes, no hay necesidad, sonrió el lama. Con el maestro no existe la distancia. Dicho eso, alzó la mirada hacia el cielo y falleció. Kandro liberó la manga y salió a toda prisa para avisar a mi maestro. Yo permanecí sentado en la tienda, incapaz de moverme. Me asombraba que una persona que estaba contemplando la muerte cara a cara pudiera mostrar tal confianza. Lama Seten habría podido tener junto a él a su lama en persona para que lo ayudara, algo que cualquier otro hubiera deseado ardientemente, pero no lo necesitaba. Ahora sé por qué. Ya tenía la presencia del maestro en su interior. Yang Kyinse estaba siempre con él, en su mente y en su corazón. Nunca, en ningún momento, notaba una separación. Kandro fue a buscar a Yang Kyinse. Nunca olvidaré cómo él se agachó para entrar en la tienda. Dirigió una mirada al rostro del Lama Seten y luego, contemplando fijamente sus ojos, empezó a reírse entre dientes. Siempre solía llamarlo Layen, viejo lama, en señal de afecto. Mi maestro advirtió al instante, ahora lo comprendo, que Lama Seten estaba practicando una meditación especial en la que el practicante funde la naturaleza de su mente con el espacio de la verdad. Ya sabes, Layen, que cuando se hace esta práctica pueden surgir obstáculos sutiles. Vamos, yo te guiaré. Observé paralizado lo que ocurrió a continuación. De no haberlo visto, jamás lo habría creído. Lama Seten volvió a la vida. Acto seguido, mi maestro se sentó a su lado y lo condujo en la práctica de Powa, cuyo fin es guiar la conciencia en los momentos anteriores a la muerte. Hay muchas maneras de realizar esta práctica, y la que utilizó entonces culminaba con la sílaba A, pronunciada 3 veces por el maestro. Cuando dijo A, por primera vez oímos que Lama Seten le acompañaba de un modo perfectamente audible. A la segunda, su voz ya no fue tan clara y la tercera vez permaneció en silencio. Nos había dejado. La muerte de Lama Seten me enseñó que no es insólito que los practicantes de su calibre oculten sus notables cualidades durante su vida.
Algunos, en realidad, solo los muestran una vez, en el momento de la muerte. Aunque era un niño, me di cuenta de que había una asombrosa diferencia entre la muerte de Samten y la de Lama Seten, y comprendí que era la diferencia entre la muerte de un buen monje que había practicado a lo largo de su vida y la de un practicante mucho más consumado. Samten murió de un modo corriente y doloroso, aunque con la confianza de la fe. La muerte de Lama Seten fue una demostración de maestría espiritual. Poco después del entierro de Lama Seten, nos trasladamos al monasterio de Yandrok. Como de costumbre, me acosté en la habitación de mi maestro y recuerdo que estuve contemplando las sombras producidas por los candiles de manteca que se agitaban en la pared. Mientras todos los demás dormían tranquilamente, yo permanecí despierto y me pasé la noche llorando. Aquella noche comprendí que la muerte es real, que yo también tendría que morir. Mientras yacía allí, tendido, pensando en la muerte en general y en mi propia muerte, por entre toda mi tristeza fue emergiendo una profunda sensación de aceptación y con ella la resolución de dedicar mi vida a la práctica espiritual. Así pues, empecé a afrontar la muerte y sus implicaciones a una edad muy temprana. Entonces no habría podido imaginar cuántas clases de muerte debían sobrevenir aún, amontonándose la una sobre la otra. La muerte que fue la trágica pérdida de mi país, Tíbet, tras la ocupación china. La muerte que es el exilio. La muerte de perder todo lo que poseíamos, mi familia y yo. Mi familia, la Karsan, se había contado entre las más ricas de Tíbet. Desde el siglo XIV era conocida como una de las más importantes benefactoras del budismo, que sostenía la enseñanza de Buda y ayudaba a los grandes maestros en su tarea. Pero la muerte más dolorosa aún estaba por venir, la de mi maestro Yangyang Khyentse. Al perderlo, tuve la sensación de que había perdido el fundamento de mi existencia. Sucedió en 1959, el año de la caída de Tíbet. Para los tibetanos, la muerte de mi maestro fue un segundo golpe demoledor y para Tíbet señaló el fin de una era. Capítulo 2. La impermanencia. ¿Por qué es tan difícil practicar la muerte y practicar la libertad? ¿Y por qué exactamente nos asusta tanto la muerte que nos negamos en redondo a contemplarla? Dentro de nosotros, en lo más hondo, sabemos que no podremos evitar eternamente enfrentarnos a la muerte. Sabemos que, como dijera Milarepa, aquello llamado cadáver a lo que tanto tememos está viviendo con nosotros aquí y ahora. Cuanto más tardamos en afrontar la muerte, cuanto más la borramos de nuestro pensamiento, mayores son el miedo y la inseguridad que se acumulan para acosarnos. Cuanto más intentamos huir de ese miedo, más monstruoso se vuelve. La muerte es, en efecto, un enorme misterio.
pero de ella se pueden decir dos cosas, y es absolutamente cierto que moriremos, y es incierto cuándo y cómo moriremos. La única certeza que tenemos, pues, es esta incertidumbre sobre la hora, la cual nos sirve de excusa para postergar el afrontar la muerte directamente. Somos como niños que se tapan los ojos jugando al escondite y se figuran que nadie puede verlos. ¿Por qué vivimos en tal terror a la muerte? Porque nuestro deseo instintivo es vivir y seguir viviendo, y la muerte es el cruel fin de todo lo que consideramos familiar. Tenemos la sensación de que cuando llegue nos veremos sumergidos en algo del todo desconocido o que nos convertiremos en alguien completamente distinto. Imaginamos que nos encontraremos perdidos y confusos en un ambiente extraño y aterrador. Nos imaginamos que será algo así como despertar en medio de una tormenta de ansiedad, solos en un país extranjero sin conocer el territorio ni el idioma, sin dinero, sin conocer a nadie, sin pasaporte, sin amigos. Quizá la razón más profunda de que tememos a la muerte es que ignoramos quiénes somos. Creemos en una identidad personal única e independiente, pero si nos atrevemos a examinarla, comprobamos que esta identidad depende por completo de una interminable colección de cosas que la sostienen: nuestro nombre, nuestra biografía, nuestras parejas y familiares, el hogar, los amigos, las tarjetas de crédito. Es de este frágil y efímero sostén de lo que depende nuestra seguridad. Así que cuando se nos quite todo eso, ¿tendremos idea de quiénes somos en realidad? Sin nuestras propiedades conocidas, quedamos cara a cara con nosotros mismos. Una persona a la que no conocemos, un extraño inquietante, con quien hemos vivido siempre, pero al que en el fondo nunca hemos querido tratar. ¿Acaso no es ese el motivo de que tratemos de llenar cada instante de ruido y actividad, por aburrida y trivial que sea, para evitar quedarnos a solas y en silencio con ese desconocido? ¿Y no apunta eso hacia algo fundamentalmente trágico en nuestro estilo de vida? Vivimos bajo una identidad asumida en un neurótico mundo de cuento de hadas que no tiene más realidad que la tortuga de Alicia en el País de las Maravillas, hipnotizados por el entusiasmo de construir. Hemos edificado la casa de nuestra vida sobre cimientos de arena. Este mundo puede parecer maravillosamente convincente hasta que la muerte nos destruye la ilusión y nos saca de nuestro escondite. ¿Qué será entonces de nosotros si no tenemos la menor idea de ninguna realidad más profunda? Cuando muramos, lo dejaremos todo atrás, sobre todo este cuerpo al que tanto hemos apreciado, este cuerpo en el que tan ciegamente hemos confiado y al que con tantos esfuerzos hemos procurado mantener vivo. Pero la mente no es más fiable que el cuerpo. Fíjese unos minutos en su mente. Comprobará que es como una pulga que no cesa de saltar de un lado a otro. Verá que los pensamientos surgen sin ningún motivo, sin ninguna relación. Arrastrados por el caos de cada instante, somos víctimas de nuestra mente. Si este es el único estado consciente con el que estamos familiarizados, confiar
en nuestra mente en el momento de la muerte es una apuesta absurda. Tras la muerte de mi maestro, disfruté de una estrecha relación con Dudjom Rinpoche, uno de los mayores maestros de meditación, místicos y yogis de los últimos tiempos. Un día iba viajando por Francia con su esposa, admirando el paisaje mientras conducía. Pasaron ante un extenso cementerio que estaba recién pintado y adornado con flores. Su esposa comentó: «Rinpoche, mira qué pulcro y qué limpio lo tienen todo en Occidente. Hasta los lugares donde depositan los cadáveres están inmaculados. En Oriente, ni siquiera las casas donde vive la gente están tan limpias». «Es verdad», replicó él. «Es un país muy civilizado. Tienen unas casas maravillosas para los cadáveres de los muertos. Pero ¿no te has fijado? También tienen casas muy bonitas para los cadáveres de los vivos». Cada vez que recuerdo esta anécdota, pienso en lo hueca y fútil que puede ser la vida cuando se funda en una falsa creencia sobre la continuidad y la permanencia. Cuando vivimos así, nos convertimos, como dijo Rinpoche, en inconscientes cadáveres vivientes. La mayoría vivimos así, vivimos según un plan preestablecido. Pasamos la juventud educándonos. Luego buscamos un trabajo, conocemos a alguien, nos casamos y tenemos hijos. Compramos una casa, procuramos que nuestro negocio tenga éxito, intentamos realizar sueños, como tener una casa de campo o un segundo automóvil. Nos vamos de vacaciones con nuestras amistades, hacemos proyectos para la jubilación. Los mayores dilemas que algunos de nosotros hemos de enfrentar son dónde pasar las próximas vacaciones o a quién invitar por Navidad. Nuestra vida es monótona, mezquina y repetitiva, desperdiciada en la persecución de lo banal, porque al parecer no conocemos nada mejor. El ritmo de nuestra vida es tan acelerado que lo último en que se nos ocurriría pensar es en la muerte. Sofocamos nuestro miedo secreto a la impermanencia, rodeándonos de más y más bienes, de más y más cosas, de más y más comodidades, hasta que nos vemos convertidos en sus esclavos. Necesitamos todo nuestro tiempo y toda nuestra energía simplemente para mantenerlos. Nuestra única finalidad en la vida pronto se convierte en conservarlo todo tan seguro y a salvo como sea posible. Cuando se produce algún cambio, buscamos el remedio más rápido, alguna solución ingeniosa y provisional, y así, a la deriva, va pasando nuestra vida hasta que una enfermedad grave u otra calamidad nos saca de nuestro estupor. Por otra parte, no es que dediquemos mucho tiempo ni mucha reflexión a esta vida tampoco. Piense en esas personas que trabajan durante años y luego tienen que retirarse solo para descubrir que no saben qué hacer con su vida a medida que envejecen y se acerca la muerte. Aunque mucho hablamos de ser prácticos, ser práctico en Occidente significa ser miope, muchas veces necia o egoístamente. Nuestra miope concentración en esta vida y solo en esta vida es el gran engaño, el origen del sombrío y destructivo materialismo del mundo moderno. No se habla de la muerte ni se habla de la vida tras la muerte,
porque se hace creer a la gente que hablar de estas cosas solo sirve para estorbar nuestro progreso en el mundo. Sin embargo, si nuestro deseo más profundo es vivir y seguir viviendo, ¿por qué insistimos ciegamente en que la muerte es el fin? ¿Por qué no intentamos al menos explorar la posibilidad de que exista una vida más allá? ¿Por qué, si somos tan pragmáticos como pretendemos, no empezamos a preguntarnos seriamente dónde está nuestro futuro mal? Después de todo, nadie vive más de 100 años, y después de eso se extiende toda la eternidad, sin ser tenida en cuenta. Hay un antiguo relato tibetano que me encanta. Se titula El padre de famoso como la luna. Un hombre muy pobre, después de mucho trabajar, consiguió acumular todo un saco de grano. Se sentía muy orgulloso de sí mismo y cuando llegó a casa cogió una cuerda y colgó el saco de una viga para que estuviera a salvo de ratas y ladrones. Dejándolo allí colgado, se tendió a dormir justo debajo para mayor seguridad. Mientras yacía acostado, su mente empezó a divagar. Si vendo el grano en pequeñas cantidades, obtendré mayor beneficio. Así podré comprar más grano y repetir el negocio, y muy pronto me haré rico y seré una persona influyente en la comunidad. Las chicas se prendarán de mí. Me casaré con una mujer hermosa y muy pronto tendremos un hijo. Habrá de ser un niño, pero ¿qué nombre vamos a ponerle? Paseó la mirada por el cuarto y la detuvo en un ventanuco tras el cual se veía amanecer la luna. ¿Qué signo más auspicioso?, pensó. Ese sí que es un buen nombre. Lo llamaré famoso como la luna. Ahora bien, mientras él se entregaba a sus fantasías, una rata logró trepar hasta el saco de grano y rolló la cuerda que lo sostenía. En el momento en que brotaban de sus labios las palabras famoso como la luna, el saco cayó del techo y lo mató al instante. Famoso como la luna, lógicamente no llegó a nacer. ¿Cuántos de nosotros, a semejanza del protagonista de este relato, somos arrastrados por lo que he dado en llamar pereza activa? Naturalmente, existen diversas variedades de pereza. La pereza de estilo oriental es como la que se ha llevado a la perfección en India. Consiste en pasarse el día holgazaneando al sol, sin hacer nada, evitando toda clase de trabajo o actividad útil, bebiendo tazas de té, escuchando música de películas indias a todo volumen en los aparatos de radio y charlando con los amigos. La pereza occidental es muy distinta. Consiste en abarrotar nuestra vida de actividades compulsivas a fin de que no quede tiempo para afrontar los verdaderos problemas. Si contemplamos nuestra vida, veremos claramente cuántas tareas sin importancia, a las que llamamos responsabilidades, se acumulan para llenarla. Un maestro las compara a hacer la limpieza de la casa en sueños. Nos decimos que queremos dedicar tiempo a las cosas importantes de la vida, pero nunca tenemos tiempo. El mero hecho de levantarnos por la mañana supone una multitud de tareas: abrir ventanas, hacer la cama, ducharse, limpiarse los dientes, dar de comer al perro o al gato, fregar los platos de la noche anterior, descubrir que te has quedado sin azúcar o café, salir a comprarlo, preparar el desayuno. Es una lista interminable.
Luego hay que buscar la ropa, elegirla, plancharla, volverla a guardar. Y el cabello. Y el maquillaje. Desvalidos, vemos cómo se nos llenan los días de llamadas telefónicas y proyectos triviales de responsabilidades y responsabilidades. ¿O no deberíamos llamarlas irresponsabilidades? Parece que nuestra vida nos vive, que posee su propio impulso imprevisible, que se nos lleva en último término. Nos parece que no tenemos elección ni control sobre ella. Naturalmente, esto a veces nos hace sentir mal. Tenemos pesadillas y despertamos sudorosos preguntándonos ¿qué estoy haciendo de mi vida? Pero nuestros temores solo duran hasta la hora del desayuno. Aparece el maletín y volvemos a estar donde empezamos. Pienso en el santo hindú Ramakrishna, que le dijo a uno de sus discípulos: si dedicaras a la práctica espiritual una 10ª parte del tiempo que dedicas a distracciones como ir detrás de las mujeres o hacer dinero, llegarías a la iluminación en unos pocos años. Hubo un maestro tibetano llamado Mipan que vivió a principios de siglo, una especie de Leonardo da Vinci del Himalaya. De él se cuenta que inventó un reloj, un cañón y un aeroplano. Pero cuando daba por terminado un invento, lo destruía, diciendo que solo sería causa de nueva distracción. La palabra cuerpo en tibetano quiere decir algo que se deja atrás, como el equipaje. Cada vez que decimos cuerpo, recordamos que solo somos viajeros refugiados temporalmente en esta vida y en este cuerpo. Así, en Tíbet, la gente no se distraía ni se pasaba todo el tiempo procurando hacer más cómodas sus circunstancias externas. Se daban por satisfechos si tenían lo suficiente para comer, la espalda cubierta de ropa y un techo sobre su cabeza. Lo que hacemos nosotros, tratar obsesivamente de mejorar nuestras condiciones, puede convertirse en un fin por sí mismo y en una distracción vana. ¿A quien que estuviera en su sano juicio se le ocurriría redecorar minuciosamente la habitación del hotel cada vez que se alojara en uno? A veces pienso que el mayor logro de la cultura moderna es su brillante manera de vender el samsara y sus distracciones estériles. La sociedad moderna me parece una celebración de todas las cosas que alejan de la verdad, que hacen difícil vivir para la verdad y que inducen a la gente a dudar incluso de su existencia. Y pensar que todo esto surge de una civilización que dice adorar la vida, pero en realidad la priva de todo sentido real, que habla sin cesar de hacer feliz a la gente, pero que de hecho obstruye su camino a la fuente de la auténtica alegría. Este samsara moderno se alimenta de la misma ansiedad y depresión que induce en todos nosotros y que fomenta cuidadosamente con una maquinaria de consumo que necesita mantenernos deseosos para continuar funcionando. El samsara es muy organizado, versátil y refinado. Nos asalta con su propaganda desde todos los ángulos y crea a nuestro alrededor un entorno de adicción casi inexpugnable. Cuanto más intentamos escapar, parece que más caemos en las trampas que con tanto ingenio nos tiende. Así, obsesionados por falsas esperanzas, sueños y ambiciones que prometen felicidad, pero solo conducen a la desdicha, somos como personas que se arrastran por un desierto sin fin, muertas de sed
Y todo lo que este samsara nos ofrece para beber es un vaso de agua salada que intensifica nuestra sed.